el desfile, ¿sí? Y los naipes bien tocaditos y bien parejos todos. ¿Sí? Anda. Funciona. ¿Está? Vamos con el tema de la ecualización. Encaralo vos, Peta, si querés. Dale. Bueno, el tema de la ecualización, como Ponchi decía, que es diferente al tema de la afinación, ¿no? Porque la afinación nosotros vamos a decir que es el timbre de cada instrumento. O sea, por ejemplo, en el caso de la marcación, que es este zurdo que vemos acá, que en este caso es de 26, con cuero arriba y cuero abajo, cuero de cabra, en lo posible. Generalmente tiene un timbre grave, ¿no? Es el más grave de todos los instrumentos dentro de la batería. Es fundamental que el tema que tenga doble cuero, o sea, que no tenga nylon abajo la marcación, como si de repente pueden pasar con los otros dos tipos de zurdo. Bueno, vamos a entrar después un poquito con todo lo que es la afinación de los instrumentos en particular, pero está bueno hacer la diferencia entre afinación y ecualización. Como decíamos, afinación es el timbre de cada instrumento y ecualización es dentro de una batería. Por ejemplo, nosotros tenemos una batería de 30 personas, por ejemplo, una batería chiquita, ¿no? 30 personas. Capaz lo que vamos a ver acá, un poquito más. Pero tenemos que tener en cuenta la ecualización. ¿Qué quiere decir? ¿Qué cantidad de zurdos tenemos que tener? ¿De qué tipo? ¿Qué cantidad de repiques? ¿De 12? ¿Qué cantidad de caixas? ¿Qué cantidad de tamborines, yocalios? Cuicas si las hay, agogós si las hay, repique mor, frigideira. Entonces es muy importante eso, muchachos, porque si no lo que va a pasar es que nosotros afinamos el instrumento, está todo bien afinado, pero de repente en una batería de 30 ritmistas tenemos 10 zurdos, por ejemplo, bien afinaditos. Y lo que nos va a pasar es si tenemos 10 zurdos y tenemos 10 caixas, no va a rendir. Por más de que los muchachos le peguen a las caixas y le peguen y le peguen y le peguen, no va a rendir. Entonces es fundamental pensar siempre en eso. Entonces acá yo les voy a dar unos tips así como básicos para que ustedes lo puedan también tomar y adecuar de acuerdo a la cantidad de ritmistas que tienen. Uno puede optar por una batería más pesada, se dice, ¿no? En lenguaje así de escuela de samba, que sería más grave. O una batería más leve o más liviana, que sería más aguda. O puede buscar un intermedio también, un equilibrio entre eso. Entonces, por ejemplo, si nosotros utilizamos una afinación de zurdos, que de repente los tonos que escuchamos están en una afinación media, ¿no? Y de repente tenemos 30 ritmistas, tenemos solamente una tríada de zurdos, o sea, tenemos un zurdo de marcación, un zurdo de respuesta y un zurdo de tercera. Para esa cantidad de zurdos vamos a necesitar 10 caixas. O sea, es fundamental que cada marcación o cada zurdo de respuesta o zurdo de segundo o zurdo de tercera hayan 3 caixas. Entonces más o menos ese es el número. Tenemos 3 zurdos, 10 caixas. Eso es fundamental, muchachos, para poder lograr una ecualización y que esa ecualización esté dada también por el timbre y la afinación. Si nosotros tenemos una afinación pesada, o sea que es muy grave las tonalidades de los zurdos, no podemos llevar la caixa bien apretada, bien arriba la afinación, porque ahí va a haber un desequilibrio en la ecualización. O vamos a necesitar muchísimas más caixas para poder sustentar ese balance de los zurdos. Entonces, ustedes se tienen que fijar eso, es bastante importante. A veces pasa que tenemos 10 zurdos y tenemos 12, 13 caixas. Y no hay caixa que aguante, o sea, por más que esté afinada grave y todo, no va a soportar. Y más si tocamos en lugares abiertos. Después, cantidad de repique. Estamos hablando siempre para 30 ritmistas. Vamos a tener, cada 3 caixas tenemos que tener un repique de 12. 12, muchachos, que vuelva el repique de 12. Está faltando eso, ¿no? Se está perdiendo. Hay muchas baterías donde vamos de jurado o participamos en ensayos en muchas ciudades y se está perdiendo el repique de 12. Están todos enloquecidos con el mor, o ¿no? Todos enloquecidos con la caixa, y si no hay gente que toca el repique de 12 y se pierde el mullo del repique de 12, ¿sí? No se escucha. En 30, 40 caixas vemos 8 repiques de 12, ¿sí? 10 como mucho. Así que hay que meterle ficha a eso, Ulises, que vuelva. Que vuelva muchacho, no lo pierdan. No lo perdamos en realidad. El repique de 12 tiene una función muy importante dentro de una batería. Que de repente el repique mor, si bien la tiene,
es otra completamente distinta. El repique de 12 le va a dar sustento a las caixas. O sea, nosotros vamos a tener 10 caixas, estamos hablando de 10 caixas, van a estar tocando. Por ejemplo, si se elige esa levada, ¿no? Que es la de Estacio de Sá. Ahí el repique le va a dar el timbre, el cuerpo, lo grave a esas batidas de caixa. Entonces, si nosotros tenemos 10 caixas y necesitamos 3 o 4 repiques que estén sustentando el ritmo y esa batida de caixa también. Y también la afinación del repique va a ir de la mano de la afinación de caixa. Y también estamos hablando en conjunto de la afinación de los zurdos. Entonces, así es como una batería se puede ir pensando. Y no cada instrumento aislado. No es que afino el repique al máximo, me suena bien agudo y meto las caixas graves y los zurdos por el medio. No, tenemos que pensar en un timbre que nosotros queremos lograr dentro de la batería. Bueno, yo quiero que mi batería suene pesada. Bueno, queremos que suene pesada, que suene grave. Tenemos que empezar a ver el tema de las dimensiones, de los zurdos. Si queremos que suene grave, y nos sirve mucho tener de repente un zurdo de 18 como tercera, con una afinación alta, por ejemplo, como está esta. Ahora se bajó bastante igual. O sea, no sirve, es la realidad. Entonces, si nosotros vamos a pensar en una batería pesada, por ejemplo, como es el caso de Bella Flor, por ejemplo, antiguamente Viradouro también, tenemos que pensar en un zurdo de una dimensión de 20, donde no sea la famosa coquiño que se toque con las macetas coquiño que son estas. ¿Está bien? Y obviamente el patrón rítmico que se va a tocar va a ser otro. No va a tener mucha nota, va a tener menos nota, menos cantidad de golpe, porque si no se va a embolar todo con los zurdos. Y también así la dimensión del zurdo de marcación y el zurdo de respuesta también va a cambiar. De repente nosotros podemos tener un 26, un 28, ¿está bien? Y nosotros le damos bastante bola al tema de la dimensión de los zurdos con Ponchi, siempre estamos hablando. Y está buenísimo, muchachos, que logremos diferenciar los timbres de cada instrumento. ¿Se entiende eso? O sea que si nosotros afinamos una marcación, que tenga la identidad de una marcación, que suene el grave, que suene el armónico del instrumento, y que se note bien la diferencia. Y para eso vamos a necesitar, es lo que nosotros recomendamos y nos gusta, ¿no? No quiere decir que otras cosas estén mal y no sirvan, todo lo contrario, se puede investigar también. Pero para que se note bien, nosotros vamos a necesitar un zurdo, por ejemplo, de 26 como marcación, un zurdo de segunda o respuesta que sea de 22, o sea, que haya 4 pulgadas de diferencia, y un zurdo de 18, un zurdo de tercera de 18. Entonces ahí se va a notar bien la diferencia entre los diferentes zurdos. También se puede usar un zurdo de 20, por ejemplo, de tercera, y también se puede afinar y que se note bien. Pero siempre tenemos que pensar en eso, o sea, en diferenciar bien los timbres. No sé si Ponchi quiere agregar algo ahí con los zurdos. Resumiendo nomás que, como decía el Peta, que haya un equilibrio, ¿sí?, entre todos los instrumentos, que ninguno sobresalga respecto a otro, que todo se escuche parejito, digamos que yo no tenga que forzar el oído, por ejemplo, para escuchar un repique, ¿sí?, que yo a simple vista, hablando en criollo, que venga la bata y yo escuche bien los repiques, que escuche bien las caixas, que se note bien la tercera, ¿sí?, zurdos más chicos para hacer naipes con doble masa, ¿sí?, si tengo naipes más simples, bueno, un zurdo de 20 con la masa convencional. Eso también va a hablarse en la parte de afinación, que depende de la afinación por ahí, un instrumento puede perjudicar al otro en frecuencia y lo puede anular, como él hablaba de las caixas muy altas, los tamborines. Ahora vamos a hablar en detalle de eso, ¿sí?